No, no. Dime. Dime. Dime de la mañana. Quisiera que compartamos esta noche, sigamos las oraciones que hacía el apóstol Pablo, y vamos a encontrar en los prólogos de las cartas de Pablo el registro de estas oraciones. Podemos partir con la epístola a los Efesios. En el capítulo 1, versículo 16. Vamos a dar lectura a los versículos 16 hasta el 20, vamos a leer, 16 al 20. Y vamos a poner especial atención en las palabras para y en las palabras cual o lo cual, porque en esa expresión está dando a entender los contenidos de la oración. Veamos todos juntos, 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando en la tierra en los lugares celestiales. Vamos a pedir al Señor su gracia para interpretar estos textos. Nos inclinamos, hermanos, una vez más. Señor, te pedimos especialmente que bendigas tu palabra, para que más allá de la letra, más allá de la doctrina, más allá de la interpretación, tu Espíritu Santo tome estas palabras para que sean vida, para que tengan una aplicación adecuada a nuestras vidas. Señor, permite que estas palabras nos traigan una gran enseñanza, una inspiración para que nos motive a que nosotros podamos orar de esta manera, orar como oraban tus siervos, como oraba Pablo. Ayúdanos a seguir esa huella, a encontrar el valor que tiene esta oración y poder aplicarla a nuestra experiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que resalta en el estilo de orar que tiene Pablo es el recurso de la memoria. Dice que da gracias a Dios siempre que se acuerda. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
En esta expresión encuentro un gancho, usa la expresión gancho. ¿Para qué uno usa un gancho? Para alcanzar algo, ¿cierto? Algo que no lo puede alcanzar así nomás, sino que necesita una herramienta para apropiarlo, para atraerlo. Bueno, la oración, que es el medio por el cual conseguimos la provisión que Dios tiene para nosotros, tiene un gancho muy efectivo, que es el uso de la memoria. Porque cuando el apóstol Pablo dice haciendo memoria de vosotros, no es una cosa fortuita, fugaz. Aquí implica un ejercicio, haciendo memoria de vosotros. Y esta expresión la repite en otras epístolas. Por lo tanto, esto de hacer memoria de los hermanos, de las iglesias, de la obra, de los viajes, de las cosas que viven los hermanos en el día a día, cuando nos abren el corazón, cuando sabemos de las aflicciones por las que pasan los hermanos, cuando sabemos de los problemas que ocurren en las iglesias, cuando sabemos de las herejías que son herejías doctrinales que amenazan nuestra fe, o movimientos extraños que a veces amenazan el caminar de la obra del Señor. ¿Cómo no acordarse, ¿no es cierto? ¿Cómo no estar pendiente y hacer uso de la memoria para acordarnos cuáles son los conflictos, cuáles son las luchas por las que están pasando nuestros hermanos? A veces habrá todo tipo de situaciones, enfermedades, falta de trabajo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, cuánta cosa, pero el solo hecho de acordarme. Nos hemos encontrado en campamentos, tenemos una trayectoria junta, hemos hecho planes juntos, tenemos cosas por delante que conseguir y que hacer. Hay situaciones que no las hemos podido resolver, hay cosas que hay que sostener, hay tantas cosas. Y hacer memoria, entonces, será un ejercicio saludable para cualquier hermano que quiera colaborar con Dios. Porque aquí va a entrar entonces la intercesión, el ruego, la súplica, la oración de autoridad, la oración que es una oración de guerra espiritual, porque estamos en una carrera, estamos en un combate, estamos en una lucha espiritual. Y tenemos armas espirituales y tenemos enemigos que son espirituales también. Entonces, ¿cómo no acordarnos? ¿Cómo no hacer memoria de estas cosas? Y haciendo memoria, entonces, es como esta memoria es la que nos ayuda. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Y lo primero que aparece, la primera necesidad que aparece en la oración de Pablo es pedirle a Dios, al Padre, que nos dé, que le dé a la iglesia de Éfeso. Y mira la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había sido instruida más que cualquier otra iglesia, porque de ninguna otra iglesia se dice que le ha entregado todo el consejo de Dios a esta iglesia. Es decir, esta iglesia no ignoraba nada de la revelación y no ignoraba ninguna cosa de lo que sería el consejo de Dios para una iglesia. Esta iglesia de Éfeso fue la iglesia centro para la obra de toda Asia Menor, y en ella el apóstol Pablo dedicó 3 años completos de su vida dedicado completamente a esta iglesia. Ahí estuvo Apolos, ahí estuvo también Priscila y Aquila, ahí estuvo Lucas, ahí estuvo Juan más tarde. Es decir, es una iglesia que no ignoraba nada del consejo de Dios. ¿Pero qué le pide? Le pide al Padre que le dé a esta iglesia espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Miren lo que le pide. Lo que implica que una iglesia no solamente tiene que estar preparada doctrinalmente en la ortodoxia. Ortodoxia significa recta doctrina.
no solo una recta doctrina, no solo una exégesis correcta de la palabra, no solo estar instruido en las diversas, diversas ramas del saber cristiano, que sería cristología, eclesiología, neumatología, una cantidad de nombres que hay, de los estudios que hay de la palabra. No solo entonces la instrucción bíblica, sino, que es muy importante, sino también el espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, que es por las Escrituras, pero conocimiento de Dios ahora que nos viene como revelación, a través del espíritu de revelación y sabiduría. Entonces, si el apóstol Pablo colocó esto en primer lugar, ya vamos encontrando aquí una escala de valores en cuanto a los contenidos de la oración, en cuanto a las prioridades que tenemos que darle a los motivos por los cuales nosotros oramos. Y vamos a encontrar que el apóstol Pablo nunca hizo una campaña de oración por estas grandes ofertas de sanidad y no estoy en contra de la sanidad, creo que es algo que lo necesitamos, pero vean los motivos, las prioridades de la oración, lo que ocupaba, digamos, el tiempo del apóstol Pablo en cuanto a la oración, eran estas cosas espirituales. Sigamos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí se complementa lo que decíamos, porque aquí pide no solamente que el Espíritu nos revele a Dios, sino que nuestro entendimiento también reciba comprensión, tengamos entendimiento. Entonces no solo la revelación espiritual, sino también, por eso no desechamos el estudio, no desechamos la investigación que necesitamos hacer de lo que es la palabra de Dios, sino también ambas cosas, la revelación y el entendimiento. Y luego, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y sobre esto habría mucho que decir, sobre la esperanza a que Dios nos llamó. La esperanza que está puesta delante de nosotros es ser como Cristo, es ser configurados a la imagen de Cristo, es ser participantes de Cristo en cuanto a su carácter, en cuanto a su gloria, a su imagen misma. Esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y luego, ¿cuáles? Y en estas palabras, ¿cuáles? Está expresando el contenido de la oración. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una riqueza, ¿no?, que cuenta a nuestro favor aquí. Esto tiene mucho, hay mucha alegoría aquí, podría haber, en lo que fue la conquista de Canaán. Que Canaán, como sabemos, es la tierra que está llena de riquezas, que fluye leche y miel, donde no comerían el pan con escasez, lo que implica una tierra de abundancia, y que esta tierra tipifica a nuestro Señor Jesucristo, así como la tierra de Canaán fue la herencia que Dios le dio a Israel. Cristo para nosotros es nuestra herencia. Amén. Así que hay aquí una tremenda similitud. Pero ¿qué tenía que hacer Israel para no solo entrar en la tierra, sino también tenía que poseer la tierra? Asimismo nosotros hemos sido bendecidos con lo que Dios ha hecho con Cristo para nosotros. Dios ha constituido a su Hijo, al Señor Jesucristo, como nuestra herencia. Y una cosa es haberse encontrado con Cristo y tenerlo morando en nuestro corazón. Y otra cosa es poseer la riqueza que tenemos en Cristo. Poseerla, es decir,
experimentar la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, eso es más allá que un asunto de posición, sino más bien de poseer, no de estar en un punto, sino disfrutar la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que implica también entonces toda una conquista, toda una lucha, digamos, toda una actividad por parte nuestra, todo un ejercicio por parte nuestra, pero esto es lo que Pablo considera que es un asunto prioritario y que se lo pide a Dios, ¿no? Que los hermanos disfruten esa riqueza que tienen en Cristo. Y también otra vez la palabra cuál, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Mire las palabras que emplea, son palabras superlativas, la palabra supereminente, la palabra grandeza de su poder. Aquí hay una referencia al Espíritu Santo, que fue el poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Ese poder que actuó en Cristo es el que actúa en nosotros los que creemos. Pero los cristianos tienen que saber que cuentan con ese poder. Amén. Pero ¿por qué será que habrá que pedirle a Dios que los cristianos conozcan, que sepan, que experimenten este poder? Porque lo tenemos, pero resulta que no siempre lo experimentamos. Entonces hay que pedirle a Dios que nosotros, podamos disfrutar esta realidad espiritual con la que Dios nos ha bendecido tanto. Amén. Vamos a avanzar un poco. Vamos a ir al capítulo 3, verso 14 de la misma epístola. Y aquí vamos a encontrar por lo menos unos 4 o 5 versículos más de motivos de oración que tiene el apóstol Pablo. Y siempre poniendo atención a los paras, porque los paras son la explicación del contenido de la oración. Por esta causa, y habría que entender que la causa es todo lo que ha venido diciendo anteriormente en esta epístola, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este texto, en este versículo, es súper importante cuando oramos seguir esta instrucción, porque cuando oramos estamos conectados con la Trinidad. En primer lugar, nos arrodillamos ante el Padre en el nombre del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que vea cómo cuando el apóstol Pablo empieza las oraciones, la primera referencia es al Padre, ¿no es cierto? Porque es ante el Padre que nos inclinamos y el mediador es el Señor Jesucristo. Y la inspiración y el poder para orar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, doblamos las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto para situarnos ante la majestad de la persona ante quien nos estamos inclinando. Para que os dé, aquí está el primer para que os dé. ¿Qué cosa pide el apóstol Pablo en oración, doblando sus rodillas? Que nos dé el Padre. ¿Qué cosa? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire qué abundante es Dios. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una referencia a la nueva naturaleza que tenemos dentro de nosotros por haber sido regenerados. Había en nosotros un viejo hombre, ahora hay dentro de nosotros un nuevo hombre. Antes teníamos un corazón que era un corazón de piedra, insensible. Ahora tenemos un corazón de carne, un corazón sensible a Dios.
Dios ha puesto dentro de nosotros un espíritu nuevo. Dios ha hecho un milagro dentro de nosotros. Dios nos ha hecho renacer por su espíritu. Por lo tanto, el hombre interior es el hombre regenerado, el hombre convertido a Cristo. Amén. Este hombre interior necesita ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Este es un motivo de oración, ¿lo ves? Este es uno de los contenidos, este es un ¿ves? Para que el Padre os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Hay otro segundo verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, vea cómo en estos 3 versículos, 4 versículos, está presente la Trinidad, ¿verdad? Está el Padre, está el Espíritu Santo y está Cristo en la oración. ¿Ven? Y cada uno en una función bien especial, bien particular. Para que habite Cristo, porque la obra de Dios en nosotros es la formación de Cristo en nosotros. Y puede haber un motivo más importante en la oración, que Cristo sea formado en nosotros. Puede haber un trabajo más arduo, un trabajo, digamos, al cual el apóstol Pablo podría haberse dedicado con mayor fuerza, que formar a Cristo en los santos. Dice yo sufro hasta ahora, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, no solo visitar las iglesias, no solo viajar de un lado a otro para hacer la obra de Dios, sino orar. Que esta oración, esta intercesión, es otra forma de hacer la obra de Dios. Entonces, no solo enseñar la palabra, no solo reuniones de iglesia, sino la oración. Y vean que si no oramos y si no doblamos las rodillas, ninguno de estos podría tener cumplimiento. Si nosotros queremos ver una iglesia avivada, una iglesia despierta, tendríamos que empezar a darle importancia a este tipo de oraciones. Amén. Y luego emplea 2 términos. ¿A fin de qué? Con el objetivo. ¿Qué objetivo tiene el ser fortalecido con poder en el hombre interior? Y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál es el fin de esto? A fin de que arraigados, y aquí está la figura, la alegoría de las raíces de un árbol, que los árboles, cuando echan sus raíces hacia el fondo de la tierra, ¿con qué objetivo lo hacen? Que ningún viento los derribe, que no venga un viento a derribar el árbol, sino que el árbol esté bien plantado, arraigado. Entonces significa bien agarrado de las raíces para estar recto y estar en pie. Amén. No queremos ser llevados de cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Y no queremos que cualquier cosa, cualquier prueba o aflicción nos venga a echar al suelo. Nosotros queremos permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo. Arraigados. Y luego cimentados. Y este es un término de la construcción. ¿Qué es lo que hace primero un constructor de un edificio antes de empezar a parar los muros? Tiene que echar los cimientos, hacer excavar y despejar, digamos, ese hoyo que va a hacer,
porque ahí en esa profundidad va a colocar los cimientos donde levantará el edificio, arraigados y cimentados en amor. El efecto de la capacitación del poder del Espíritu en el hombre interior y la habitación de Cristo, para que habite Cristo. La palabra habitación aquí es la palabra sinónimo de la palabra hogar. Hogar. El hogar de Cristo. Para que Cristo habite para que Cristo esté en su hogar. Nosotros somos el hogar de Cristo. Tu corazón es el hogar de Cristo. Tu corazón es la habitación de Cristo. Y nosotros sabemos distinguir lo que es un hogar y las delicias que tiene llegar a un hogar. Viene de la palabra hoguera. Y qué delicioso es. Hay un efecto especial cuando uno se reúne en torno al fuego, ¿verdad? Pero eso es todo hay un calor, hay un ambiente, hay descanso, hay ambiente familiar, hay, digamos, un disfrute en familia. Amén. Así que estas son palabras muy simbólicas las que está usando el apóstol Pablo. Cimentados en amor. Y no termina el para. El para continúa en el 18. Cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor. Del amor. Que Dios es amor. Y la habitación de Dios era un cubo que tenía estas dimensiones. Estas 4 dimensiones son las dimensiones de un cubo, ¿verdad? Y por lo tanto, al nombrar estas dimensiones, la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, está haciendo mención de lo que era el lugar santísimo, que era la habitación de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, si nosotros somos el hogar de Cristo, somos la habitación de Dios, estamos en la presencia del Santísimo, porque donde está el Señor está la santísima presencia de Dios. Amén. Por lo tanto, en esa dimensión, Cristo en nosotros, nosotros en Él, es como se espera que conozcamos las dimensiones del amor. Y luego, el 20, el 19, perdón, el 19, y de conocer, todavía no termina el para, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y sigue, ¿no? Sigue el para, porque ha ido agregando vea el contenido de la oración y vea que todo esto que está diciendo aquí han sido motivos de oración. Es una oración que se ha extendido. Gloria al Señor por eso. El objetivo entonces es estar plenos. Y la verdad es que ninguno de nosotros, examinándonos a nosotros mismos, nunca encontramos que estamos plenos. Por un lado sí decimos que en Cristo estamos completos, también decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero alguien me dijo estos días, cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, insistimos y nos quedamos con que nada nos faltará. Y descuidamos que para que no nos falte nada, Jehová tiene que ser mi pastor. Y para que sea mi pastor, yo tengo que entender lo que significa relacionarme con Él como mi pastor. Entonces, para luego entonces disfrutar de que nada me faltará.
Una vida plena, entonces, implica también ahí una responsabilidad. ¿Ah? Y aquí estamos viendo. Y bueno, es una intercesión maravillosa lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a continuar, hermano. Vamos a ir a Filipenses, al prólogo de esta otra epístola, partiendo del versículo 3. Hasta el 6 y después nos saltamos al 8. Filipenses 1:3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Otra vez, esta expresión que la encuentro maravillosa y que la entiendo como un gancho que me ayuda y me motiva a orar. Si estoy haciendo algo y me acuerdo de mis hermanos de Venezuela, es inevitable en ese momento, aunque esté ocupado en otras cosas, orar por mis hermanos de Venezuela, porque sé lo que está pasando en Venezuela. Amén. Entonces, el hacer memoria de los hermanos, de lo que están, es imposible no acordarse de lo que están viviendo y de las necesidades que tienen. Entonces, aquí esto nos ayuda mucho a concentrarnos en la oración. Y después el verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. En todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Continúa la oración. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Importante motivo que había encontrado aquí para orar. Estaba rogando por los hermanos, rogando con gozo por los hermanos de Filipo, pero también rogaba por la comunión en el Evangelio. Sería que habrían ciertas dificultades en la comunión de los hermanos. Entonces, la manera de ayudar ahí en ese punto era orar por la comunión. Y dice, desde el primer día hasta ahora, lo que significa que este pudo haber sido un conflicto de largo tiempo. Había problemas en la comunión de los hermanos, pero había que fortalecer ese mundo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, aquí hay una oración que ya cuenta con algo seguro. Saber que si Dios inició una obra ahí en esa ciudad de Filipo, el que la inició esa obra, la va a perfeccionar y la va a completar hasta el día de Jesucristo. Amén. Nos saltamos al 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, es decir, amor nacido de las entrañas, amor nacido de lo más profundo de nuestro ser. Aquí hay una relación maravillosa entre un obrero y una iglesia local, donde ha existido una relación de servicio, de ayuda mutua. Y en el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, abunde aún más y más en ciencia. En otras versiones dice discernimiento, en vez de ciencia dice discernimiento. Que vuestro amor abunde en discernimiento y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Aquí hay otro para. Está explicando por qué está orando por ellos, qué motivos tiene para orar por ellos. Y entonces, aquí está la expresión que es clave en los libros de sabiduría, para que aprobéis lo mejor. Los libros de sabiduría que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, tienen como una palabra clave
la palabra mejor. Tal cosa es mejor que esta otra. ¿Y qué significa aplicar los libros de sabiduría a nuestra experiencia? Significa que nos enseñan estos libros a construir nuestra vida tomando las mejores decisiones sobre la base de una elección de cuadros comparativos en que estamos bajo la impronta de elegir entre una cosa y otra. Y entonces entre lo bueno y lo malo elegimos lo bueno, entre lo bueno y lo mejor elegimos lo mejor, y entre lo mejor y más excelente elegimos lo que es excelente. Quien toma por ese camino de construir su vida con las mejores decisiones estará usando de sabiduría para construir su vida. Entonces Pablo dice que abunden en amor, pero sobre todo en discernir y conocer. Entonces, esta es también, no está hablando solamente de un conocimiento mental, porque la palabra conocimiento, en el contexto hebreo cristiano, la palabra conocimiento tiene una connotación distinta a la palabra conocimiento en la cultura helenística o griega. En la cultura griega clásica, la palabra conocimiento era un asunto, un conocimiento abstracto, epistemológico, de la palabra, de lo que es la epistemología, que es el asunto del conocimiento, que es un conocimiento abstracto. Pero este conocimiento es un conocimiento para la vida, es un conocimiento práctico, es un conocimiento que tiene que ver con aplicar la sabiduría para que nosotros sepamos vivir. Esa es la idea del conocimiento aquí en la Escritura. Y Pablo está orando para que los hermanos lleguen a tener un abundante amor por estas cosas. ¿Amén? Y después dice, verso 10, a fin de que seáis sinceros. La sinceridad tiene que ver con estar libres de hipocresías, de apariencias, de apariencias de piedad o apariencias de cualquier cosa, pero sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque ¿cuál es el trabajo del Señor en nosotros? El trabajo del Señor en nosotros es llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, para que el día que tengamos que presentarnos ante nuestro Señor no tengamos que aparecer avergonzados, sino aprobados. Amén. Y entonces dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ya nos vamos a referir a esos frutos de justicia. Capítulo 4 de Filipenses, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya en el Sermón de la Montaña, en Mateo, está registrada una enseñanza muy linda con respecto a no tener afanes por lo que hemos de comer o por lo que hemos de vestir, y nos compara con los pájaros que no trabajan, no hilan, y Dios les da la comida y el vestido. Y lo mismo con los lirios del campo, que ni Salomón se vistió con la hermosura de un lirio, pero Dios los ha vestido con esa hermosura de los lirios. Nosotros, más que pájaros y más que flores, somos hijos de Dios, y por lo tanto debiéramos vivir sin afanes, lo que no significa que cuando tengamos necesidades se las contemos a Dios y hagamos saber nuestra necesidad, y en los grupos de oración en la iglesia, sobre todo también cuando le estamos, porque una cosa es la oración individual
y otra cosa es la oración colectiva. Y la oración de la iglesia tiene más poder, tiene más efecto. Y bien hacemos en juntarnos en pequeños grupos, y tal vez que aquí tendríamos que ponernos de acuerdo para que un grupo se ponga a suplicar por las cosas que necesitan una súplica. Una súplica en el Espíritu significa, es casi como estar gimiendo, porque hay mucho dolor por cosas que necesitan una respuesta de Dios. Hay otras cosas en las que se necesita coraje, valentía, valor para arremeter en una lucha contra potestades, contra espíritus malignos. Se requiere una oración de guerra. Hay otro grupo que podría estar orando por estas mismas cosas que ora el apóstol Pablo, para incrementar la vida de Cristo, la gracia de Dios, el poder del Espíritu, el carácter de Cristo, la conducta del cristiano, el amor entre los cristianos, la comunión entre los cristianos, todas estas cosas por las cuales Pablo, fíjese que Pablo no tiene otro carácter, su oración más que incrementar con la vida cristiana, digamos, con la vida de Cristo a las iglesias. A mí me llama la atención este tipo de oración que hace Pablo, porque encuentro que es, si tenemos que poner un orden de prioridad en la oración, este sería el orden, esta sería la prioridad. Orar así, de esta manera. Pero aquí coloca esto: por nada estéis afanosos. Estos días son días de afanes, sobre todo cuando leemos las noticias de lo que pasa en el Medio Oriente. Siria está desapareciendo por un conflicto internacional entre Estados Unidos, la OTAN y otros países, que han contratado un ejército ¿cómo le llaman a estos que soldados a sueldo? Mercenarios. Están ahí ganando terreno porque Rusia tiene unas naves ahí en el mar frente a las costas de lo que sería la antigua Antioquía de Siria, y están en contacto con Irán, ellos, porque Irán está fabricando una bomba nuclear que podría hacer desaparecer a Estados Unidos así. Chao Estados Unidos. Desaparece. Entonces Estados Unidos está asustado. Pero contratan un ejército de mercenarios para hacer desaparecer a Siria. Ya bombardearon Damasco y se han cumplido profecías que estaban escritas en la Biblia. Estaba escrito que Damasco iba a desaparecer, y eso nunca se había cumplido. La calle que se llama La Derecha, que fue donde fue Saulo, fue ahí cuando quedó ciego después de haberse encontrado con el Señor, le dijo: anda a la calle que se llama La Derecha, y ahí va un hermano que se llama Ananías, él te va a recibir. Y Pablo recibió el consejo del Señor y fue a ese lugar, a la calle que se llama La Derecha. Y la calle que se llama La Derecha existe hasta el día de hoy, pero todas las casas están destruidas, toda la ciudad destruida. Estamos viendo cosas. El reciente bombardeo a Gaza de Israel, que ha dejado la opinión pública así, pero sacando. Estuve mirando las noticias estos días de lo que provocó las bombas que tiró Israel contra los palestinos. Niños, niñas, con las piernas completamente llenas de llagas, de heridas. No pude evitar llorar frente a esas imágenes. No por eso me alejo del objetivo que tiene Dios con Israel. Y no entiendo lo que pasa en el fondo, porque Dios tiene sus razones. Dios tiene sus razones. Son cosas que nos sobrepasan, pero que no dejan de hacernos sentir la tensión que hay en el mundo actualmente. Y
que nos hace rogar para que el Señor venga pronto. Amén. Amén. Pero si toda mi preocupación fuera saber quién es el anticristo y si estamos ya al borde de la gran tribulación o no estamos, un hermano me dice, ¿a quién le preocupa eso, hermano? A Cristo no le preocupa, porque dijo Cristo, por nada estéis afanosos. Pablo dice, por nada estéis afanosos. Así que aunque veo lo que veo, ¿a quién tengo que acudir para descansar? Para esperar completamente en el Señor. Solo en Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, clamar por Israel, clamar por la paz, ni siquiera tampoco clamar por la paz, porque en el reloj de Dios las profecías se están cumpliendo. Y más bien tendríamos que decir, Señor, todo lo que está escrito que ha de suceder, todo lo que está en tus planes, que tenga cumplimiento, ¿no? No voy a impedir que, pidiendo la paz mundial para sentirme bien, si el Señor tiene planes. Y en esos planes está el desenlace de la historia con una tremenda guerra donde va a haber un ejército de 200 millones de soldados. Y eso ya está, se ve que ya viene. Pero no es mi afán saber tantos detalles. Si los veo más por curiosidad que otra cosa. Pero mi descanso está en esperar todo del Señor. Amén. Y luego dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si estos afanes fueran de cosas contingentes, temporales, pasajeras, materiales, o fueran también cosas familiares, también tiene sentido que las pongamos delante del Señor, ¿no? Y cuando recibimos la respuesta del Señor, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Habrá un efecto después de la oración. Y el efecto de la oración será que el Señor nos inundará con su paz. Y por tanto el afán queda de lado, porque hemos colocado nuestras peticiones en las manos del Señor. Pero dice una cosa bien, que para mí todavía no puedo ser dogmático en la interpretación, pero dice, con acciones de gracia. Y aquí podríamos pensar que todas las oraciones tienen que terminar diciendo, Señor, te doy gracias. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por los problemas. Gracias por las cargas. Gracias, Señor, por las necesidades que hay, pero lo entrego todo a ti, Señor. Gracias. Pudiera ser esa una interpretación. A darle gracias al Señor por el ruido que están haciendo los que están construyendo un edificio de 21 pisos al lado de mi casa. Gracias por el ruido. Darle gracias, dar gracias en todo, dice. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Gracias por la enfermedad, Señor. Gracias. Si me viene un cáncer, gracias, Señor. Así decía el hermano Choyer en una predicación en un campamento. Reclamaban unas hermanas porque hay una guagua que lloraba. Gracias porque llora la guagua. Se me mojó la carpa con la lluvia, estoy pasando frío. Gracias por la lluvia. Dar gracias en todo, decía mi hermano. Pero también podría ser que esta de dar gracias es una acción. Y es lo que entendieron los americanos cuando inventaron el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y lo aplican a la Navidad. Y entonces el árbol de Pascua, que le llaman ellos, los llenan de regalos, de paquetes, le ponen fajos de dólares así, prendidos, y le ponen un papel para fulano de tal, una cantidad de dólares. Día de Acción de Gracias, estoy contento, entonces meto la mano al bolsillo y doy. Hago una acción de gracias. Señor, gracias porque tú me respondiste las oraciones. Me has bendecido, Señor.
Y voy a buscar a alguien para compartir un regalo de puro contento que estoy. Y es lo que hace un mecánico y le llevé el auto el otro día, que lo conozco desde hace varios años. Me dice, estoy tan decepcionado de mi congregación. Una congregación de más de 400 hermanos. Nos enteramos que el pastor es homosexual. Y ha venido una depresión tan grande. Yo me dejé de congregar. No hay dónde reunirme. Pero estoy tan agradecido de mi Dios por las bendiciones, porque tiene un taller espectacular. Le entra mucho dinero en el taller. Estoy tan agradecido de mi Dios que ya no doy el diezmo en la iglesia, en las ofrendas, pero voy a las poblaciones pobres y le pido ayuda al Espíritu Santo que me diga, Señor, ¿dónde? ¿Qué puerta voy a tocar? Porque cuando voy al supermercado y compro para mi casa, compro exactamente lo mismo para ir a bendecir a una familia en una población pobre. Me meto a las poblaciones y muchas veces el Señor me ha dicho, ya, toca esa puerta. Toca la puerta y sale una persona. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le puedo servir? Mire, vengo de parte del Señor Jesucristo a compartir con usted una bendición. Mire, venga para acá. Abre la camioneta. Esto me ha mandado el Señor a compartirlo con usted, con su familia. Dice que hay gente que ha caído de rodillas, alabando al Señor porque ha entrado a esa casa y no tenían apenas una taza de té, sin nada más para compartir. Acción de gracias. Los americanos hicieron de eso una cosa religiosa y casi mundana. Pero le encuentro sentido. Que cuando estemos contentos, agradecidos, pensemos en aquellos que están sufriendo. Sobre todo en los de la familia de la fe. Ya me empecé. Así que vamos a retomar. Un rato más. Retomamos.